Bueno, chicos, vamos a ver eh, una segunda etapa del segundo episodio de PLC, que habíamos empezado en la introducción. En lo último habíamos dejado el ciclo scan. ¿Qué es el ciclo scan que hacía el PLC? Es decir, el PLC va a correr un programa hecho por el usuario, o sea, por el operador, el programador que quiere hacer una aplicación específica. ¿Cómo se ejecuta ese programa? Bueno, ese programa está residente en una memoria que se llama RAM, ¿sí? RAM, memoria de programa, que también puede alojar variables y estados de ese programa, que es una RAM de datos, se llama, ¿sí? Pero, ¿cómo ejecuta básicamente el ciclo scan? Va a leer las entradas, en función de esas entradas va a ir al programa, ¿sí? Ejecutarlo, ¿sí? En función de esas entradas, y de acuerdo al resultado de la ejecución, que es lo que le va a decir el programa, es activar las salidas. Y habíamos hecho un ejemplo simple. Si por ejemplo acá poníamos un pulsador y queremos que una salida se active de acuerdo al estado del pulsador, por ejemplo, va a leer el pulsador, ¿sí? Va a ejecutar el programa que le dice, si el pulsador está activado, activa la salida 1. Bueno, lo va a hacer acá, escribir la salida Q igual a 1. Y lo va a hacer nuevamente, ¿por qué? Porque el programa tiene que ejecutarse permanentemente, no puede iniciar y terminar, porque si no, no haría más nada que eso. Si el programa, el ciclo de scan, está ejecutándose permanentemente, lee la entrada, ejecuta el programa y activa o no las salidas de acuerdo a lo que le dice el programa, y vuelve a iniciar el ciclo. Todo este ciclo demoraba entre 10 y 15 a 20 milisegundos. ¿Okay? ¿Cómo es esto? Vamos a hacerlo para que ustedes lo puedan entender. Fíjense, supónganse un simple pulsador conectado a la entrada del PLC y una salida Q1 a un motorcito de corriente continua, ¿no? Chiquitito. Entonces el programa, no, únicamente el programa, ¿sí? Únicamente el programa lo que quiere hacer, el programa es que cuando, por ejemplo, se active el pulsador I1, arranque el motor, cuando se suelte I1, para el motor. Tan simple como eso es ese programita, para que ustedes lo entiendan. Entonces acá está simulado en el eje Y la entrada I1 de ese pulsador. Entonces, fíjense, ese pulsador normalmente está sin pulsar, o sea, está inactivo, y cuando se pulsa, ¿sí? Cuando se pulsa, se activa, quiere decir que ya aparece este flanquito, lo dejo pulsado, y en algún momento yo lo suelto, y al de soltarlo se desactiva el pulsador. O sea, la acción de pulsar, podemos decir que está en estado desactivado, y al pulsarlo está activado. Es lo que después van a conocer como, en lo que viene, es estado bajo o desactivado, low, ¿sí? ¿Ok? Y estado activado, high. Lo mismo que se usa en Arduino, low y high. A su vez podemos decir que ese estado low es un binario 0, y esto podemos decir que es un binario 1. ¿Ok? Muy bien. Eso representa entonces el pulsador. Esto fíjense que son los ciclos de scan. El ciclo de scan empieza este ciclo, ¿sí? Este es el ciclo 1, donde lee la entrada, ejecuta el programa de acuerdo a la entrada y activa la salida. Ese es el ciclo de scan mismo que venimos viendo. Y después está el segundo ciclo de scan, el tercer ciclo de scan, y así sigue, y así sigue. Entonces fíjense, supónganse que acá arrancó el ciclo de scan del PLC, en este instante de tiempo. En este instante de tiempo, de pedacito del barrido del scan 1, se va a fijar los estados de las entradas. Y acá detecta que la entrada está en 1. Perfecto. Detectó que la entrada está en 1, entonces él ya sabe que la entrada 1 está pulsada. Perfecto. Va a ir a ejecutar el programa ahora. Cuando entre en esta fase, ejecutar el programa, le va a decir, bueno, el programa es activar la salida
de acuerdo al estado de la entrada. Si está pulsado, entonces tenés que activar la salida. Bueno, esto lo va a hacer en algún momento de esta etapa del scan, que es la salida. Acá va a activar Q1, ¿ven? Q1 sube. Perfecto. ¿Ok? Listo. Activó la salida. Arrancó el segundo scan. En el segundo scan va a volver, ven, fíjense, está leyendo en este instante que el pulsador sigue activado. Por lo tanto, va a ir a la ejecución del programa, le va a decir que sigue activada la salida y sigue activada la salida. ¿Está? Ya estaba activada, entonces sigue activada. Ahora, en el tercer barrido de scan, fíjense que cuando lee, recién se va a enterar que el pulsador cayó acá, en este instante de tiempo, porque es cuando está barriendo la entrada, ahí. Cuando está barriendo la entrada se da cuenta que es 0. Ejecuta el programa y dice, ah, ya expulsé. Entonces, en la etapa de salida, que es esta, va a desactivar Q. Entonces, fíjense que hay un retardo entre que se levanta el pulsador y se baja hasta que se activa la salida y se desactiva. O sea, si todo fuera instantáneamente, tendría que ser así, ¿cierto? Ahí. Si todo fuera instantáneamente, debería ser ahí. Cuando yo activo la salida de N1, cuando yo desactivo igual a 0. Bueno, no es así. No es así. ¿Por qué? Por el tema del barrido del scan. Por eso en las actividades anteriores era importante hacer un diagrama de circuitos con diagrama de tiempos, con las señales que no se producen al mismo tiempo, porque es lo que ocurre en la realidad. Ahora, fíjense qué problemas tiene este scan. Supónganse que la salida, a ver, acá. Supónganse que acá detectó igual a 1, dijimos, ¿no? En el primer scan. Va a procesar, dice la salida es el pulsador activado. Bueno, perfecto. Y acá se activa la salida. Ahora, supónganse que la salida hubiera hecho así, rápido. Hubiera hecho una cosa así, se desactiva y se vuelve a activar. Este hecho hubiera pasado inadvertido, porque la entrada se leyó acá en 1. Todo lo que pase en la entrada desde este instante de tiempo hasta este instante de tiempo, todo lo que pase acá en la entrada, no me voy a dar cuenta, hasta acá, hasta el instante este, del segundo in. Pero, si el pulso, la variación de entrada es tan rápida que dentro del scan, ¿sí? Se produce esto, se desactiva y se puede activar, no me voy a dar cuenta nunca. No me voy a dar cuenta nunca. Ahora, si se produce acá, sí, durante la fase del scan, el in sí me voy a dar cuenta. Esto, por eso, los PLC cuentan con entradas de lectura lenta, o sea, porque está preparada para variables que, digamos, puedan fluctuar en el tiempo en forma lenta, 15, 20 milisegundos, 10 milisegundos. Y para lo que es entradas rápidas, que pueden ser estas, ¿sí? Donde el scan no las puede observar, existen PLC que tienen entradas especiales que se llaman entradas de programación o entradas rápidas. ¿Está? Que eso para el día de mañana, si ustedes manejan algún PLC que tenga que salir entradas muy rápidas, ¿sí? Existen entradas especiales para eso. Ok, muy bien. El logo, por ejemplo, no las tiene. El logo tiene las versiones del logo más avanzadas, puede llegar a tener alguna entrada rápida. Muy bien. Sigamos. Eso es con respecto al scan. Habíamos dicho que los PLCs pueden manejar tanto entradas analógicas como digitales. Vamos a ver un cachito qué es esto. ¿Qué es analógico y digital? Analógico es el mundo real que nos rodea. Cuando ustedes hablan de presión, variables como presión, temperatura, fuerza, distancia, están hablando de variables analógicas, donde el rango de valores que pueden, ¿sí?, obtenerse en esas variables va desde, o sea, el rango es
infinitesimal. O sea, los cambios que se producen son infinitesimales. Por ejemplo, temperatura de 28 grados o 28.012, 0.015. O sea, entre un punto de variación y otro puede haber infinitos valores. ¿Ok? Y el rango digital no. Lo digital es una artimaña, por así decirlo, tecnológica, para ahorrar costos y aumentar la velocidad de procesamiento de los sistemas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es esto? Supónganse, el mundo analógico real es este. Supónganse que ustedes tienen una variable que es temperatura en función del tiempo en horas y va variando, que ya arrancan 12 o 15 grados, va variando por hora, sube a 27, puede ser un horno, llega hasta 45, después baja. Ven, esto es una variable analógica o variable continua real. Entre este valor y el que sigue puedo tener infinitos valores. Entre 27 y 45, ¿cuántos valores hay acá? Y si la escala es de 0,000001 grado, tenemos millones de valores. Si la escala es de 1 grado, tendré 47 menos 25, 45 menos 27. En definitiva, este es un rango continuo. Ahora, el mundo digital, ¿sí? El mundo digital es otorgar no infinitos valores, sino un determinado finito número de valores. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos que divido a todo este rango de 0 a 45 grados, lo divido en 8 partes. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son las líneas negras que tengo acá. Si yo hago 45 grados dividido en 8 partes, cada parte va a tener 5 grados, 625. Entonces, acá tendría el 0 grado, acá el 5,625, que sería la primera parte. Dos partes serían 2 por 5,725, sería 11,25. Tres partes, 4, 5, 6, 7. Y la octava parte sería 45 justo. Entonces, nosotros vamos a ver que la tecnología digital lo que hace es, dicen, bueno, supónganse 27 grados, que sería en escala analógico. Entra en este rango, entra entre la 0, 1, 2, 3, 4, entre la cuarta parte y la quinta parte, entra entre 22,5 y 28,12. En todo ese rango entraría el valor de ¿quién? De los 27 grados. Y yo le voy a asignar un número digital que es el 100. Ese 100 para mí me va a representar los 27 grados. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero hay un error, porque si fuera 23 grados también es 100, y si fuera 28 también sería 100. Bueno, sí, existe un error. ¿Sí? El mundo analógico que es real no es el exacto, es el que nos rodea, y el mundo digital, digamos, el mundo digital es la tecnología aplicada. ¿Ok? Digamos, para ahorrar, por así decirlo, para que ustedes lo entiendan. Ahorrar tiempo de procesamiento, ahorrar en circuitería electrónica y demás. ¿Sí? ¿Por qué 3 bits? Estos se llaman bits. ¿Por qué? Porque como yo dividí en 8 estados, ¿sí? Hay una relación entre la cantidad de estados que puedo tener, en este caso 8, porque dividí por 8, que es 2 elevado a la número de bits. Si yo uso 3 bits de información digital, 2 al cubo son 8 estados. Supónganse que yo hubiera usado 10 bits. 2 a la 10, 1024. Es decir, que yo tendría que haber dividido el rango de 0,45 en 1024 estados. Por lo tanto, sería 45 dividido 1024, cada liñita representaría 0,044 grados. Con lo cual ahí sí sería más exacto. Y ahí me van a decir, sí, está bien, profe, porque ahora entre liñita y liñita ya no hay 5 y pico grados como acá, que es lo que se llama resolución de la conversión analógica digital. ¿Sí? La resolución es 5 grados y acá la resolución es 0,
son 44 miligrados centígrados, ¿sí? Es muy chiquitita, o sea que al aumentar la cantidad de niveles, me voy acercando de lo que es el mundo digital al mundo analógico, ¿ok? Entonces, el nivel este, en vez de tener 3 bits, como ahora tiene 10, podría ser, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Este estado no sería el 100. Con 10 bits podría ser el 1, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Sería un número digital de 10 bits en vez de 3, porque estoy usando 10 bits. Este sería el número digital que correspondería a una temperatura, por ejemplo, de 27 grados, con un error de más o menos 0,044. Bueno, ya vamos a seguir hablando de este tema, pero es para que entiendan lo que es el mundo analógico de lo que es el mundo digital. Después les voy a hacer un videito especial para cálculos con número de bits y demás. Pero el concepto fundamental es que el mundo real es el analógico, el digital es un mundo más simplificado, para ahorrar costo y circuitería electrónica en el procesamiento de la información. ¿Ok? Yo puedo usar, es tomar la señal analógica, dividirla en 2 a la n estados, donde n es el número de bits, y la resolución es justamente la variable analógica máxima dividido la cantidad de estados, te da la resolución. Y cada estado se va a codificar con un número binario, que por ejemplo, en caso de 3 bits, y este caso sería el 100, y en el caso de 10 bits sería este, 100, 11, 01, 010. Muy bien. Después hay que hacer una analogía, que es lo que se llama escalamiento, entre la variable que vos querés medir, pasarla a digital, hay una función que se llama escalamiento, que la vamos a ver después, y en función de la cantidad de bits y demás. El PLC trabaja, Logo trabaja entre 0 y 1000, trabaja con 1000 estados. O sea, las variables analógicas que ustedes van a medir, la divide en 1000 pedacitos. O sea, tiene una resolución de 1 sobre 1000 por el rango que se quiera. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver después el tema de las salidas. Las salidas del PLC pueden ser a relé, a transistor y a triac. Los que tenemos en la escuela son, por ejemplo, salidas a relé. Las salidas a transistor, como son estas, la salida permite alimentación con 24 volts. O sea, todas las salidas van a operar con más 24 volts o 0 volts. O sea, son para aplicaciones de corriente continua. ¿Sí? Las salidas de corriente alterna, como son a triac, permiten conectar directamente 220 volts a la salida. ¿Ok? Son para aplicaciones de corriente alterna como circuitos de control. Y el relé, que es lo que tenemos en la escuela, sirve tanto para salidas de corriente alterna como de corriente continua, siempre y cuando hay que tener en cuenta que las corrientes, los niveles de corriente y tensión que va a manejar, porque se pueden quemar, ¿no? Tanto estas 3 etapas se pueden quemar. Ustedes tienen que leer en el fabricante, ¿sí? Que les especifica el rango de tensión máximo de salida, la corriente máxima que pueden manejar para cada uno de estos casos, y en función de eso, ver si lo que quieren manejar lo pueden manejar o no. Tienen que utilizar algún dispositivo en el medio para convertir. Por ejemplo, un relé no puede manejar un motor de 5 caballos, la salida de relé del PLC. ¿Entienden? No puede, si yo lo pongo acá, le pongo un fase, por ejemplo, un motor monofásico de 5 caballos, fase, y acá le pongo el motor y lo pongo al neutro, y me va a volar esto. ¿Ok? Va a volar. Lo más factible es que ustedes, que tienen que hacer, es conectar la salida, por ejemplo, a un contactor, a la bobinita a un contactor, este es el neutro, donde sea una bobina de 220, por ejemplo, y el auxiliar de ese contactor, el auxiliar normal abierto,
¿sí? Lo conectan al motor. El auxiliar, no, perdón, los contactos de potencia, ¿sí? Los contactos de potencia de ese contactor lo conectan al motor. ¿Sí? Que si será trifásico, puede ser monofásico. Normalmente los contactores son trifásicos y ustedes podrían usar nada más que uno, ¿sí? O lo pueden usar así si quieren. ¿Okay? No son los auxiliares, perdón, son los contactos de potencia del contactor. ¿Okay? Bueno, esto es otra cosa que la vamos a ver más adelante. Y como les decía, bueno, el lenguaje de programación del PLC vamos a manejar dos, que es lenguaje escalera o COP y lenguaje módulos o FUP. ¿Sí? Unidad de proceso de funciones, que es módulos, y ladder, el lenguaje escalera, que acá los tienen. Fíjense, el lenguaje de escalera es un lenguaje de contactos que van formando como peldaños y escaleritas. Alguien le quiso llamar ladder escalera en inglés, ladder, ¿sí? Que decía que tenía forma el programita de escalera. Y le puso ladder. Y esto en función de módulos. Y el ID o entorno de desarrollo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el PLC tiene un entorno de desarrollo cuando se hace programa y se simula? Es el Logosoft Comfort 8. Este sería el ID. En la materia, lamentablemente, necesitamos computadora y estos software para bajarlos. Que lo vamos a ir viendo, yo lo voy estirando porque la idea es verlo en taller esto, no es verlo acá, porque todos los chicos no sé si tienen compu. ¿Okay? Bueno, entonces son dos lenguajes de programación. Los dos en el logo se pueden utilizar. Y bueno, vamos a ver cómo esto de la lógica de contactos y demás. Vamos a ver un poquito lo que es la lógica binaria. ¿Sí? Un bit es la mínima unidad de información. Un bit puede ser valor 0 o valor 1. No tiene otro estado. ¿Sí? El 0 que representa puede ser algo falso, algo que es no, algo que está apagado o desactivado, o un voltaje low, voltaje low o bajo, o no pulsado. Y el 1 puede ser verdadero, sí, encendido, activado, voltaje alto o pulsado. Acá tienen los dos esquemas. Por ejemplo, este pulsador, esta llave está no pulsada, por lo tanto podemos asignarle un estado 0. Y esta está pulsada, podemos tener un estado lógico 1. No necesariamente tiene que ser un normal abierto. Ustedes podrían tener esto, podrían tener un contacto normal cerrado, ¿sí? Entonces puedo decir, y acá el pulsador, ¿no? Este es un NC. Ustedes pueden decir que este contacto o pulsador normal cerrado también está sin pulsar, ¿sí? Y cuando yo lo pulso al normal cerrado, se va a abrir, ¿ok? Y este sí está pulsado. O sea, no quiere decir que si está abierto es 0 y si está cerrado es 1. No, es pulsado. Ustedes pueden tener un contacto normal abierto sin pulsar y un normal cerrado sin pulsar. Los dos están sin pulsar. Este está pulsado, en el cual se cierra, y este cuando está pulsado se abre. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Los contactos nosotros los podemos ver, ¿sí? Como una consulta que se le hace a su borne de salida. Fíjense, acá tienen un cable, vamos a suponer que esto sea 24 volt, ¿sí? Y acá tengo un pulsador normal abierto y normal cerrado. Y estos son los puntos de contacto del pulsador, el 3 y el 14 y el 11 y el 12, ¿sí? Entonces, yo podría decir, o lo que es la lógica aplicada a los contactos es, a ver, podría representar que este contacto normal abierto está preguntando acerca de que si el pin 14 está activado o no. Y este, como es un normal cerrado, podría estar preguntando si este punto 12 está
desactivado o no hay tensión. Es decir, cuando está abierto, podría estar preguntando si el punto 14, si hay tensión o está activado el punto 14. Cuando está cerrado, pregunto lo contrario, o sea, si el punto 12 no hay tensión en 12 o está desactivado el 12. Esa técnica que yo le estoy diciendo se llama lógica positiva de contacto. No se enloquezcan, lo vamos a ver despacito. Es decir, lo siguiente. Fíjense. El punto 14. Como esto puede estar representando una consulta de si este punto 14 está activado o no, entonces podríamos decir que S1 está preguntando si la entrada 14 está activada, ¿hay tensión en la 14? ¿Hay un 1, un estado lógico 1, o sea, activado en la 14? ¿La entrada 14 está en alto? O sea, son todas formas de interpretar la consulta de el nivel que hay acá en 14 de acuerdo a S1. Y este está consultando en el punto 12, S2, como es un normal cerrado, estaría preguntando, ¿está la entrada 12 desactivada? Fíjense que es lo contrario o lo negado. Ahora vamos a ver esto. ¿No hay tensión en la 12? ¿Hay un 0 en 12? ¿La entrada 12 está en bajo, low? ¿Sí? Entonces, fíjense que las respuestas, si esto no está pulsado, y este está preguntando si este está en estado activo, está en estado alto, en estado high, o en estado de más 24, o en estado lógico 1, o sea, activado, que hay tensión, ¿sí? Si está sin pulsar, la respuesta es falsa. O sea que en este punto va a aparecer un low, un bit 0, si no se pulsa. Si se pulsa, fíjense que ahí sí, porque los 24 se van a trasladar, los 24 volts se van a trasladar a los 14 y va a decir, ¿hay tensión en la 14? Sí, va a ser verdadero si se pulsa. ¿Ok? O sea, si no se pulsa, sin pulsar, esto es falso. O sea, en 14 no hay tensión. Si se pulsa, en 14 hay tensión. Este trabaja al revés. Si no se pulsa, y este está preguntando si está la 12 desactivada o no hay tensión en la 12 o hay un 0 en la 12, la respuesta es falsa mientras no se pulse, porque acá está recibiendo 24, o sea que la entrada está activada, o sea que está ¿qué? Con un 0, si no se pulsa. Recién cuando se pulsa, esto se separa, entonces esto queda sin tensión, queda en estado low, y ahí va a aparecer el 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, van a ver que es muy simple, chicos. Habíamos dicho que el hecho de pulsar es asignarle un estado 1 y el no pulsar un estado 0. Entonces, si yo tengo el pulsador S1 pulsado, tengo un 1, sin pulsar un 0. El S2, cuando está pulsado es un 1, cuando está sin pulsar es un 0. Entonces, fíjense que el pin 14, ¿cuándo va a estar activo el pin 14? Cuando se pulse S1. O sea que el pin 14, ¿sí?, va a recibir 24, o sea, va a recibir un 1, cuando ese 1 se pulse, esté en 1. Cuando ese 1 no se pulse, el estado de 14 es 0 volt o low. Entonces, nosotros podemos decir que S1 es igual a pin 14. ¿Sí? O sea, cuando S1 igual a 0, que es no pulsado, el pin 14 recibe un 0, o sea, no está activado. Cuando S1 se pulsa, que está en 1, el pin 14 recibe un 1, o sea que está activado, recibe los 24. Y el 12, fíjense que es al revés. ¿Sí? ¿Sí? Cuando este no se pulsa, o sea, tengo 0, no pulsado,
Este está recibiendo un 1, o sea, un 24 volt, más 24. ¿Sí? Está activado. Y cuando es igual a 2, igual a 1, que se pulsa, cuando ese 2 es igual a 1, 12 está recibiendo un low, o sea que no hay tensión. Muy bien. Por lo tanto, podemos decir que el pin 12 es lo contrario al estado del pulsador S2. O sea, cuando 12 es igual a 0, S2 tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Con una función que se llama negado. ¿Sí? O sea, el estado del pin 12 es el negado del estado de S2. Es decir, fíjense, vamos a repasar. Vamos a repasar. S1 era esto. S1. Acá estaba en más y acá estaba el pin 14. Muy bien. Entonces, fíjense, cuando S1 igual a 0, ¿qué quiere decir? que es falso, es no pulsado. Cuando es no pulsado, el pin 14 no tiene entrada activada, no tiene el más. Está en estado low, 0. O sea que cuando S1 está igual a 0, el pin 14 está en 0. Cuando cierro, pulso, ahora ¿qué pasa? El estado del pin 14 va alto, se activa porque tiene la entrada de tensión en 24, tiene un lógico 1. O sea, con S1 igual a 1, pin 14 es igual a 1. Por lo tanto, podemos decir, ven, que S1 igual a pin 14. Acá está. Bien, ahora fíjense al revés. Vamos a hacerlo al revés. Ahí. Este es un normal cerrado. Este es S2. Fíjense que cuando S2 es igual a 0, o sea que no se pulsa, acá en 12 que tengo más, tengo tensión. O sea, cuando no está pulsado, el pin 12 está activo porque tengo tensión. Está en high, está en alto. Perfecto. 1. Ahora, cuando yo pulso, esto se abre. Cuando yo pulso, esto se abre. Y al abrirse, ¿qué pasó ahora? Al abrirse, o sea que está S2 en 1, el pin 12 no tiene tensión, está en 0. Ven que uno es el contrario del otro. O sea, cuando este es 0, este es 1, y cuando este es 1, este es 0. Bueno, esa función se llama NOT en lógica. 1 podemos decir que no es el 0. El 1 no es el 0, NOT 0. Se escribe así. 0 negado, que es el 1. Y el 0 no es el 1, o sea, es el 1 negado. Por lo tanto, el pin 12 yo lo puedo escribir como el negado de S2. Entonces, conclusión, cuando ustedes vean en lógica de contactos un normal cerrado, es una operación NOT. Cuando vean un normal abierto, es una operación AND. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, fíjense, cuando ustedes ven dos pulsadores, tengo S1 y S2 en serie. Entonces, ustedes pueden hacer la famosa que se llama tablita de verdad. Estos son todos los estados posibles que puede tener S1 y S2. O sea, los dos sin pulsar, 0, 0. Este sin pulsar y este pulsado. Este pulsado y este sin pulsar, o los dos pulsados. Entonces, fíjense, acá podría poner el punto X, podría poner un foquito, una lamparita. Entonces, ¿cuándo se va a prender? Fíjense, cuando los dos estén sin pulsar, acá no pasa corriente, entonces no va a estar activado el punto X. Ahora cierro dos, cierro este, pero este está abierto, tampoco pasa corriente, tengo un 0. Perfecto. Ahora cierro el 1 y dejo abierto el otro, tampoco pasa corriente. Perfecto, tengo un 0. La única forma que se active es cerrando este y cerrando este, o sea, pulsando. Cuando tengo pulsado este y AND, por eso se llama el I, AND, pulsado S2, se activa la salida. Entonces yo podría decir que
X, que es la salida, es S1 AND S2. Se representa por un puntito como si fuera la multiplicación, porque fíjense, 0 por 0, multiplicación entre S1 y S2. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Esa es la operación AND, en serie. Ustedes podrían tener lo mismo acá, ¿sí? Es serie. Como es serie, va a ser una operación lógica AND. Ahora, habíamos visto que cuando veamos un normal cerrado, esto representa el negado de S2. O sea que esto es una operación negada entre S1, que es un normal abierto, AND, acá está, AND, ¿sí? Que es el puntito, con el negado de S2. ¿Por qué negado de S2? Porque es un normal cerrado. Si ustedes hicieran la tablita de verdad, acá, si ustedes hicieran la tablita de verdad, van a ver que la única forma que el punto X, la lamparita, se prenda es teniendo este S1 en 1 pulsado, ¿sí? Pulsado, y el otro sin pulsar, S2, ahí está, la única forma. ¿Está? Esta sería la única condición en que se activa la salida. O sea que tengamos S1 and S2 negado. ¿Ok? Perfecto. Fíjense, acá sería lo mismo. Tengo una operación en serie, pero dos normal cerrado, entonces sería una operación AND, que es el producto, acá la tienen, ¿sí? Porque están en serie, y entre S1 negado y S2 negado, ¿por qué? Porque son los dos normales cerrados. Vamos a ver esta operación en paralelo ahora. Y fíjense, ustedes acá es como si tuvieran un foquito X conectado a más. Entonces, ¿en qué condiciones este puntito se va a prender? Y obviamente, si yo prendo S1, si yo pulso S1, o sea, con los dos sin pulsar están 0. Ahora, si pulso este, se prende porque la corriente pasa por acá. Si pulso este, se prende porque la corriente por acá. Y si pulso los dos, también prenden. O sea que ven que cuando se pulsa S2 o S1 o ambos, se prende siempre el foquito. Esta operación se llama OR, como si fuera una suma. Es operación S1 OR S2. Es como si hiciera la suma. Fíjense, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, chicos, no es 2, porque en lógica binaria siempre existe el 0 o el 1. 1 más 1 es 1. ¿Ok? Bien. Porque pueden decir que algo verdadero o verdadero también es verdadero. ¿Mm? Acá lo único que tienen que saber que en lógica binaria, cuando se suman estados lógicos, no están sumando números acá, no es el 1 más 1, 2. Es el estado de verdadero o verdadero que también es verdadero. ¿Sí? Muy bien. Y fíjense que, entonces, la operación de pulsadores en serie era AND, la operación de pulsadores en paralelo es OR. Ahora, fíjense, acá tienen otra operación de paralelo entre S1 y acá tengo como un normal cerrado. Como están en paralelo es una OR, acá está la OR, la suma. ¿Ok? OR. Porque están en paralelo. ¿Y por qué este es S2 negado? ¿Por qué? Porque es un normal cerrado, ya lo habíamos dicho. Entonces, esta es una operación OR entre S1 y el negado de S2. Y vamos a ver este. Fíjense, por un lado tienen esta parte, que es un paralelo, o sea, sería una OR. Sería S1, ¿sí? OR, sería un más, y como es un normal cerrado, sería S2 negado. Esto es esto. Para a su vez todo esto, fíjense, que está en serie con S3 y S4.
Y operaciones en serie son AND, o sea que esto sería un por acá, S3, porque es un normal abierto, y a su vez un por, que sería AND S4, que es lo que está acá. Y así ustedes pueden hacer todo tipo de combinaciones, series y paralelos, normal abierto, normal cerrado y demás. Y podemos usar lo que se llama hacer la tabla de verdad de cada dispositivo. ¿Ok? Supongamos que yo quiero hacer la tabla de verdad de este ejercicio. ¿Sí? Acá pondría de este ejercicio. Pónganse que yo quiero hacer de este ejercicio. Pondría S1, S2, pónganse, y el punto X. Entonces acá tendría 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Bien. 0, 0. Este está sin pulsar y este está, ¿cómo? Sin pulsar. Pero la corriente pasa, o sea que el punto X se activa, o sea que tiene un 1. Bien. Ahora, S1 está sin pulsar, 0. S2 está en 1, o sea, está pulsado. O sea, no llega corriente al punto X, tendría un 0. Acá tendría ahora pulsado S1 y sin pulsar S2. Pasa la corriente, tendría un 1. Y acá tendría el S1 pulsado y este también pulsado. Igual, este se abre, este se cierra, pasa la corriente. ¿Ok? Entonces esta sería la tabla de verdad de este circuito. Y fíjense que el punto X, una forma, la función lógica es S1 más S2 negado. Bueno, si ustedes lo pueden analizar de la siguiente manera, eso es muy simple. A ver, X. Fíjense. S1, 0, S2, 0. Esto sería, vamos al primer caso, 0, 0. Sería 0 más S2 negado. 0 negado es 1. Y 0 más 1, ¿cuánto vale? 1. Perfecto. Ahí tiene el primero. Vamos ahora al segundo caso. Sería 0 de S1 más S2 negado. 1 negado es 0. Por lo tanto, 0 más 0, ¿cuánto da? 0. Perfecto. Acá tiene este caso. Vamos al segundo. 1 más S2 negado, 0 negado, 1. 1 más 1, ¿cuánto le había dicho que daba siempre yo? 1. Y el otro caso que le da 1, que es 1 de S2, más 1 negado 0, más 0. ¿Y cuánto da 1 más 0? También da 1. O sea, tienen las dos formas de verificar. Arman la tabla de verdad usando la lógica, digamos, de circuito, si pasa corriente o no pasa corriente, o si tienen la expresión lógica de la salida, que también la pueden hallar por la técnica que vimos, reemplazar por cada valor y obtener lo mismo. Tiene que darle exactamente lo mismo. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado.